Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el artista y cofundador del sello discográfico Transitory Tapes, Patricio Coronado. Muchas gracias a Ibermúsicas por el apoyo a este proyecto acuático en el cual estamos hablando en torno al agua. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, Patricio, con nosotros y, bueno, platicar del tema. Gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes y compartir un poco de lo que ha sido mi práctica en torno al agua. Excelente. Bueno, primero si nos puedes platicar un poco de ti, de lo que haces, y también al igual de Transitory Tapes, que es un proyecto súper interesante, el cual, pues viene de una cofundación entre tú y Gusto Mizuka, ¿es cierto? Así es. Sí, pues mira, de lo que yo hago en general tiene que ver con música y sonido, aunque he incursionado en los últimos años también un poco en artes plásticas y también he estado involucrado como en proyectos que tienen más que ver con lo literario, pero sí creo que mi práctica, el eje central siempre ha sido el sonido. Y creo que desde ese entendimiento se ha expandido por un lado hacia la música, por otro lado un poco a la parte sonora, o sea, como de arte sonoro, y como decía ahorita también se ha expandido hacia lo plástico y lo literario. Eh, en cuanto a Transitory Tapes, pues es uno de mis proyectos principales que, como mencionabas, lo cofundé con Gosto Mizuka. Y es un proyecto que arrancó siendo como una propuesta de sello discográfico, porque teníamos varios álbumes que estábamos produciendo tanto de nosotros como de otros artistas y que queríamos lanzar como en conjunto. Con el paso del tiempo ha ido evolucionando, todavía no tenemos muy claro hacia dónde va exactamente, pero sí nos interesan como las prácticas alrededor del sonido y seguir publicando música, ¿no? Entonces, por una parte sí funciona como sello discográfico, o sea, como estamos constantemente publicando normalmente álbumes completos, aunque también a veces sencillos o EPs. Y en la parte de en vivo hacemos presentaciones que creo que a veces varían. Sí han habido presentaciones musicales, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, se han tornado más como algo más se acerca más como a lo instalativo, que se acerca más como a otro tipo de prácticas. Y tenemos como varios eventos que son que están como en curso, que son como ciclos, que no es nada más como un solo evento. Uno de ellos, por ejemplo, es estas reuniones de silencio que estamos haciendo, en las cuales pues nadie puede hablar y solo estamos reunidos ahí por un par de horas. Otro tiene que ver con unas que son más como si fueran meditaciones sonoras, pero caminando. Este, y hay otra que digamos como es una presentación en vivo, pero es un soundcheck público. Eso también lo hemos estado así, como, ha sido como algo que se repite, ¿no? Como un ciclo. Y hay más eventos que estamos por empezar que son como que con estas características. Entonces, en cuanto a lo en vivo, creo que estamos incursionando más como en temas tal vez de performance, instalación, arte sonoro, está más o menos entre eso. Y bueno, casi la mayoría de la música que publicamos se centra en improvisación y como puntos medios entre improvisación y composición, algo que va por ahí. Una de las características principales es de que eh, la música, los álbumes que hemos publicado tienen la mayoría que ver con como una autenticidad, como pensamos que cada artista tiene como una voz única y si no sentimos que la tiene, muy probablemente no lo publiquemos, o sea, estamos como buscando eso. También aunado a eso hay como un eje de Transitory Tapes que tiene que ver más con grabaciones de campo y hemos hecho algunas publicaciones de eso, pero también hay muchas que están ahorita en etapa de postproducción. O sea, ha sido mucho como el trabajo de este año. Ha tenido que ver con grabaciones de campo
de grupos indígenas, por ejemplo, y que estamos como trabajando en cómo publicar eso y también cómo aunarlo a algo un poquito más informativo. Publicamos, por ejemplo, un álbum de un proyecto que se llama Tamborileros del Pastor y viene con un fanzine, como una pequeña revista con la historia acerca del género. Entonces, estamos haciendo un poco más como este proceso de escribir la historia y cómo van evolucionando los géneros y aunado a ello, pues va la música también, ¿no? Entonces, bueno, más o menos creo que eso es lo que cubre lo que hacemos como Transitory Tapes. Perfecto. Oye, y entre todos esos proyectos, uno que, bueno, que compete al tema del agua y que me parece un disco, una producción fantástica, bueno, un cassette fantástico, Ajá. es el proyecto de Lagas Turmales. No sé si nos puedas contar un poco al respecto. Sí, claro, ese proyecto para mí ha sido también un proceso, pues, personal, porque casi no ha habido nadie más involucrado con ese proyecto más que yo. Empecé ese proyecto, creo, más o menos como en 2015. En 2016 publiqué un álbum a través de Empty, este sello discográfico de Monterrey, pero en ese momento todavía no se llamaba Lagas Turmales, pero sí es el mismo proyecto que luego ya como que agarró forma. Este, y desde entonces he hecho pocas presentaciones en vivo y ha sido, para mí ese proyecto tuvo más que ver con, lo llamaba personal, que creo que es una palabra, puede ser medio cliché cuando se habla de proyectos musicales, pero en este caso sí lo sentía muy personal por el hecho de que en un inicio no pensaba cómo publicarlo. Era como una cosa para mí eh, que tenía que ver como con mi práctica, digamos, como espiritual. O sea, cuando meditaba y todo esto empecé a explorar como meditar con sonido, ¿no? O sea, estar como en un cuarto oscuro, y poner este tipo de frecuencias que yo sentía que me influían mucho en el estado de ánimo y en la concentración. Entonces, casi siempre trabajaba con ondas senoidales. Entonces, casi siempre empezó mucho así, como con lo senoidal y con la iluminación, casi siempre te será como un espacio oscuro, pero también siempre muy interesado en el proceso de lo arquitectónico. O sea, porque me daba cuenta que muchas veces las frecuencias subgraves o frecuencias desde abajo de 200 Hz eh, tienen como comportamientos bien particulares en la resonancia de un cuarto. Entonces yo me daba cuenta que si me sentaba en una esquina sonaba muy distinto a que si me sentaba enfrente de los monitores, a que si estaba como abajo los monitores acostado en el piso, a como si caminaba. Y cómo, o sea, porque se empiezan a generar batimentos, se empiezan a generar resonancias en el espacio. Y todo eso me empezó a despertar como mucha curiosidad por ese tema, o sea, cómo se podía explorar eso que tiene que ver con lo sonoro, con lo arquitectónico y también cómo eso provoca ciertas cosas en el cuerpo y en la mente también, ¿no? O sea, yo veía como que todos estos temas se estaban entrelazando mientras hacía esta música. Y bueno, ya después empezó a agarrar forma, pues como te digo, este era como un proceso súper personal y luego ya se empezó a convertir en horas de música. O sea, empezaba a darme cuenta que tenía como temas o loops que podían durar mucho tiempo, ¿no? Entonces empecé a publicarlo. Y así fue como empezó ese proyecto y luego fue hasta 2020, me parece, 2021 que publiqué como Lagas Turmales y que fue una compilación de música que hice durante esos años, como creo que desde el 2017 al 2019 o 2020 más o menos. O sea, solamente me fui así como a las carpetas y los archivos y ver como las que me parecían que tenían como cierta cohesión y armé ese álbum. O sea, ese álbum no lo pensé como, nunca me di cuenta que estaba haciendo un álbum, sino hasta que lo junté a música que estaba ahí separada y no tenía ninguna intención de ser una misma cosa, ¿no? Pero lo escuché y dije, bueno, está interesante como explorar este proceso y ponerlo allá afuera. Y justamente fue el primer álbum que publicamos como Transitory Tapes, más por decisión de Gus que mía, porque yo me sentía como un poco incómodo con teniendo un nuevo sello y empezando con mi propia música, ¿no? Pero había que empezar con algo, entonces pues accedí a eso y a este Gus le gustaba mucho el álbum, entonces bueno, lo publicamos. Pero justo antes de la publicación, cuando compilo toda esta música, simplemente coincide con que en ese tiempo yo estaba, esto es 2020,
estaba muy interesado en el agua. O sea, creo que el agua siempre ha sido una cosa que me ha fascinado, pero no, fue hasta el 2020 que empezó a entrar en el tema de la música. Y fue a través de este álbum que cuando justo lo estaba terminando, coincidía con que yo estaba haciendo como por primera vez tenía en el lugar donde vivía tenía una tina. Y eso nunca había tenido yo que recuerde en algún lugar donde había vivido. Entonces, bueno, estaba siempre haciendo como baños así como en la tina y sentía como que era una manera muy distinta de explorar el agua y el cuerpo también, ¿no? Era como, ok, estoy sumergido, pero este espacio tiene más o menos el tamaño de mi cuerpo, no es igual que estar en el mar o estar en una alberca. Entonces eso me llamaba mucho la atención y justo también que yo sentía que había como muchas resonancias en la forma de la tina. Entonces yo empezaba como a cantar. Es una cosa que me empezaba a dar cuenta que casi siempre con el agua me surge mucho esto de la voz. O sea, sentía que había alguna conexión entre cantar y escuchar. Entonces empezaba a cantar dentro de la tina, a veces abajo el agua, a veces arriba. Entonces empecé a explorar con eso y empecé a escuchar mucho debajo del agua. Estaba muy interesado en ese proceso y escribía mucho como de mis exploraciones de mi escucha subacuática, ¿no? Entonces más o menos así empezó y luego fue en una de esas noches que puse el álbum de Ladas Normales como solamente para escuchar y estábamos en ese momento masterizando el disco, entonces quería escuchar un poco el máster y todo eso, pero lo puse mientras yo estaba en Latina. Y fue como súper revelador, o sea, fue como una cosa accidental, pero que se convirtió en algo, pues parte importante del proceso de ese proyecto y que hasta cambió como el rumbo, porque me empecé a dar cuenta que justo ese tipo de frecuencias tenían un comportamiento bien interesante en el agua y que era como una extensión de estos ejercicios anteriores que tenían que ver con el espacio y lo arquitectónico que te platicaba. Entonces en ese momento yo tenía una bocina sumergible y empecé a explorar con eso, o sea, empecé a explorar con, ok, meto la bocina al agua y ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la dejo flotando? ¿Qué sucede cuando la sumerjo? ¿Qué sucede cuando la dejo afuera pero yo estoy abajo del agua? Y también qué sucede al momento de yo estar en distintas posiciones de esa habitación eh, y mi posición dentro de la tina o qué tan sumergido estoy, si me sumerjo solamente 20 centímetros o si me sumerjo todo hasta el fondo de la tina, todo esto. Entonces, yo veía cómo esto cambiaba mucho la manera en que respondían mis oídos y la manera en que respondía la acústica a la música, ¿no? Entonces, eso a mí me empezó así como a fascinar y fue como un proceso, digo, todo este proceso ha sido una cosa como meramente intuitiva, no estuvo, nunca ha sido algo planeado ni ha sido algo estructurado, ¿no? Pero también a partir de ahí empecé a estudiar más como la acústica del agua y todo esto, y cómo viaja el sonido, que viaja 5 veces más rápido, y también la reflexión es distinta, etcétera. Entonces eso me empezó a fascinar y lo empecé a incorporar como parte del proceso. Entonces después de eso me empezó a interesar hacer música con y en el agua, ¿no? Que es donde creo que aquí llega como al territorio de lo que tú estás explorando. Me empezó a fascinar mucho ese tema y empezaba entonces a hacer grabaciones que tenían que ver con yo estar cantando debajo del agua. Bueno, aquí se expande hacia varios lados, ¿no? Pero sí, empecé a explorar distintas cosas. Era como yo cantar debajo del agua, yo cantar fuera del agua, al agua, y poner tanto bocinas como también cuando conseguí un hidrófono, entonces eso empezó como a expandir más las posibilidades. Porque mientras exploraba con las bocinas y con el hidrófono, fue que di con lo del feedback. Y el Ok. feedback fue como un punto clave en el proceso porque fue lo que me empezó a conectar con lo que estaba haciendo ya antes con Lagas Turmales, que como es este proyecto como de drone y ambient, es mucho de notas sostenidas. Entonces yo no sabía cómo sostener tanto el sonido en el agua con mi propia voz, ¿no? O sea, era como, pues es otro tipo de música, es una cosa como mucho más corta, hasta en cierto sentido más percusiva, pero cuando encuentro el feedback ya empiezo a encontrar de que, bueno, hay manera de sostener el sonido por un largo tiempo, ¿no? Entonces, eso fue lo que empecé a hacer en cuanto a esta conexión con las turmales. Y es algo que he seguido explorando, es como muy irregular, es un proyecto en el que es como te decía, es como muy personal, entonces lo hago cuando tengo ganas y cuando puedo, no tengo como ningún compromiso
ni prisa, ni nada. Simplemente en ciertos momentos hago como esas exploraciones, escribo cosas, entonces así ha sido más o menos, o sea, por una parte lo he explorado con esto electroacústico que tiene que ver con el hidrófono, con la bocina sumergible y a veces también incluyo como procesos de efectos con pedales, ya más en postproducción, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado presenté en el Encuentro Internacional de Poesía Sonora en Venezuela, Ujú. presenté esta pieza que sí incorporé como más procesos en el que, por ejemplo, grabé mi voz en latina y luego eso lo procesé con efectos y luego lo volví a reproducir en latina ahora con la bocina, pero eso lo volví a grabar. Entonces era como un proceso de retroalimentación constante hasta que quedó como una capa de muchas voces con muchos efectos, con feedback, etcétera. Entonces eso fue como ese tema, ¿no? Pero en fin, o sea, creo que la exploración es como algo que no creo que termine, o sea, es algo que es como un proceso que va evolucionando, no sé exactamente hacia dónde va, pero sí me ha llevado como a... Es un proceso que para mí ha sido como bien fascinante, o sea, es bien interesante escuchar música y sonido en un medio en el que no estamos tan acostumbrados, es súper revelador, o sea, como que le da otra dimensión al sonido. Y no que el sonido en el aire o el éter ya está completamente explorado, pero darle otra lectura desde el agua es muy fascinante para mi parecer. Ahorita que hablabas del feedback, hay una cosa que me llamó la atención. Este, Justo hace un par de semanas, acá en el TAMLab en Austria tomamos un curso con una persona muy relevante en el mundo de la circuitería y decía que se llama Nicholas Collins y decía un enunciado que igual estoy parafraseándolo, pero era básicamente cuando no tengas una idea mejor o cuando o cuando no tengas como que algún elemento por donde iniciar, dices, siempre usa el feedback. Y por otro lado, o sea, que es muy interesante en torno al tema del agua, es que el agua en sí mismo es un elemento que se retroalimenta, o sea, que siempre está, como hemos platicado, que siempre está ahí. Y también he pensado en ciertos procesos como la biología misma, o sea, no sé, la existencia humana, pues es también un sistema retroalimentado que permite pues, que se generen nuevos individuos. En ese sentido, ¿qué opinión tienes respecto a este enunciado? Y que tiene que ver con tu trabajo, desde luego. Pues mira, de lo que dijiste, muchas cosas me llamaron la atención. Aquí estoy anotando. eh, en cuanto al feedback, no había visto hasta ahorita que lo dices que em, hay una conexión también con lo senoidal, ¿no? Algo que me interesaba mucho del sonido es como el origen del sonido y como la pureza, y siento que muchas veces esa pureza está representada por las ondas senoidales, ¿no? Como el sonido como esencial o originario, digamos, que es como irreal, pero así se entiende desde el audio digital, ¿no? Y por otro lado, lo de la retroalimentación del agua, no había visto que eso, o sea, simplemente como un juego de palabras, que también te platicaba un poco la vez anterior que hablamos, que sentía que mucho de este proceso tenía que ver también con lo literario, y mucho de esto ha tenido que ver con cosas que escribo y como que eso luego alimenta lo que quiero intentar en el agua, y también como cosas que solamente se quedan en la libreta, ¿no? Que simplemente me parecen ideas interesantes por sí mismas, ya sin tener que ver con lo sonoro, o etcétera, pero una de las cosas que también me fascinaba era justo eso del agua, de que el agua es la misma, ¿no? O sea, yo como que nunca había pensado eso, que el agua de hace millones de años es la misma agua que ahorita tenemos, ¿no? Está como en este ciclo y se evapora y regresa, etcétera. Entonces eso me fascinaba porque yo sentía que con el agua llegaban las melodías. Por ejemplo, yo sentía que lo que yo estaba cantando no eran como canciones mías ni cosas que tuviera memorizadas, eran como cosas que yo decía, el agua me está cantando a mí y yo se lo estoy devolviendo. Y luego empecé a encontrar mucha información que hablaba de la memoria del agua, ¿no? Que también entra a lo mejor como en un territorio medio New Age, pero se me hacía una idea interesante, que es que sí, el agua como que acumula información, ¿no? Y si esta agua está ahorita como alrededor de mi cuerpo en este espacio,
en este cuerpo de agua, este, seguramente que esta agua fue atestiguado otras cosas hace miles de años, hace millones de años, etcétera, ¿no? Entonces es posible que esa información esté ahí y que esa información como que de alguna manera la captemos y la traduzcamos, ¿no? Entonces esa idea también me parecía como muy interesante, como la memoria del agua, que hay algo ahí como para explorar, porque también esto, como te decía, este proceso intuitivo sentía que era muy como revelador, este, y yo tanto en eso pensaba como, bueno, ¿qué tanto de esto es como que es un diálogo con el agua? O sea, el agua me está como constantemente diciendo cosas y como el agua tiene esta capacidad de siempre estar en expansión, como, como que literalmente como se me salía de las manos todo. O sea, era como, bueno, yo pienso que estoy trabajando en esto, pero el agua está yendo para acá, ¿no? Entonces es como estar constantemente siguiendo el curso de ese elemento, ¿no? Pero, ¿cuál era la frase que me decías que opinaba? Porque dijiste el Sí, feedback en el eso en torno de que un recurso, un gran recurso eh, en el mundo de la música electrónica, que es la retroalimentación, que si, básicamente si concordabas con ya Sí, en tu área de trabajo. sí, totalmente. El uso del feedback es como bien, bueno, pues, supongo que hay varias maneras de verlo, pero sí me parece como concepto algo súper fascinante también, como muy, como hasta poético, ¿no? O sea, como de la salida, volver a alimentar, o sea, no sé, me hace pensar en un proceso como hasta sostenible, ¿no? O sea, muchas veces como en estos procesos o proyectos permacultóricos, todo se habla mucho, o el eje central es como de que todo esté como en un ciclo, que no se desperdicie la energía, que no se salga todo esto y que se quede en el mismo territorio los nutrientes, etcétera. Y siento que en la música a veces también he pensado mucho en eso, como en la contaminación acústica por una parte, pero eso no he pensado, bueno, una idea es como traducir este tema de la contaminación acústica hacia la manera en que hacemos música. O sea, a veces he pensado como ya no es necesario decir nuevas cosas, o sea, como que con lo que ya está se puede seguir trabajando, ¿sabes? O sea, de una manera puede ser como, eso se puede entender de muchas formas, ¿no? Una de ellas sería, por ejemplo, el sampleo. O sea, siento como que se puede trabajar con lo que ya. Y aún incluso cuando tocamos, mucho de lo que tocamos ya se dijo, ¿no? Entonces es como una especie de sampleo en otro estilo, ¿no? Pero incluso en los mismos electrónicos, en las mismas grabadoras o en las mezcladoras, etcétera, la retroalimentación pues es un proceso es un proceso como más ecológico de hacer música, ¿sí? Entonces como está ahí mismo, es como íntegro a un propio sistema, ¿no? Entonces sí, se me hace como una idea muy importante y si hay mucho, es también muy rico sonoramente, o sea, tiene demasiadas posibilidades, entonces es un recurso musical, yo siento súper, súper poderoso el feedback. En la plática anterior que tuve con un ingeniero, el ingeniero José Luis Compián, que es experto en aguas residuales, decía algo muy interesante que uno de los sistemas más económicos para, para purificar el agua es desde abajo en el seno del líquido, o sea, en la superficie de alguna instalación de purificación, que se le inyecta aire como burbujas pues para hacer que se abra, bueno, mencionaba algo así como abrir el poro del agua y que esto a su vez hacía que se separaran ciertas partículas de líquido y así se purificaba. Bueno, esto un poco como a grosso modo, ¿verdad? Y obviamente no entrando tan científico. En ese sentido, ¿crees que al tú usar una bocina dentro del agua estás purificando la escucha? Qué buena pregunta. Sí pienso que el sonido influye en el agua, y con influye me refiero a que sospecho o intuyo que las partículas del agua se transforman de alguna manera. Y lo digo porque, primero, porque se escucha, o sea, se escucha
el medio es perturbado a través del agua, perdón, a través del sonido. Pero por otro lado, porque también en un momento cuando estaba haciendo estas exploraciones, vi otra gran puerta que se abrió en la investigación, que fue lo de la cimática, que yo no tenía realmente, no digamos, sí, no sé, no era como algo que necesariamente estaba esperando, pero justo con una de las bocinas me di cuenta que se estaban haciendo formas. O sea, justo cuando estaba la bocina semi sumergida, como digamos en la superficie del agua, y estaba toda mojada por encima, y dependiendo de las frecuencias, pues hacían las formas, ¿no? Entonces eso me pareció súper fascinante porque casi siempre lo he visto con arena o Sí. con ese tipo de materiales más sólidos, y no lo había visto con agua. Entonces me hacía bien interesante ver cómo se hacían formas y el agua, como si fuera una fuente, o sea, como la bocina aventaba agua, pero en distintas formas, ¿no? O sea, como que de repente era así, y luego era como, o sea, como que estaba así cambiando, como en una especie de danza, y yo estaba viéndolo por encima y se me hizo así como, wow. Entonces, fue como, o sea, definitivamente como en los, no sé, es que no sé cómo explicarlo porque no tengo como esa preparación científica que a lo mejor la persona con la que platicaste anteriormente sí tiene, ¿no? Pero yo sí he sentido que el sonido influye bastante en las características del agua, ¿no? Y luego también está el trabajo de Masaru Emoto, creo que se llama, que es el que habla de las propiedades del agua con respecto a las vibraciones, ¿no? Que cuando le cantan al agua o le ponen música de cierto tipo, cómo las partículas se ordenan de cierta forma. Que tengo mis cuestionamientos respecto a eso, pero no dudo que sí, que sí sea cierto, o sea, que sí funcione de esa manera, ¿no? Entonces, sí siento que hay una cosa de purificación con el sonido y el agua. O sea, contestando a tu pregunta, sí creo que sea posible. Lo digo, o sea, sin tener como ninguna comprobación, simplemente mi intuición. O sea, algo me dice que sí es posible, ¿no? Ok, cambiando rotundamente de tema, pero dentro del agua desde luego, ¿qué implicaciones políticas o también a la distancia ahorita bueno, que tú eres del estado de Nuevo León, Ajá. pero a la distancia qué puedes divisar en torno a la ausencia de agua en el estado y cómo se percibe en un lugar donde sé que también hay ciertas problemáticas, pero no de la rudeza actual en Monterrey, bueno, en la ciudad? Sí, fíjate que esa parte no la he explorado tanto, quizá porque sea la parte más triste de todas. Porque sí me ha llamado la atención y también siento que es una cosa de las que le da mucha fuerza al tema del agua, ¿no? Que tiene sobre todo actualmente, digo siempre, pero actualmente con las crisis, y esto que no me gusta tanto esa palabra, pero bueno, con estas crisis de agua toma otro sentido, que cuando yo empecé a hacerlo en 2020 no tenía idea de que fuera a empezar a tener una connotación política. O sea, te platiqué como todo el proceso de cómo llegué a eso. Nunca fue con un sentido de, tenemos que rescatar o proteger, nada. Pero luego dije, pues sí tiene que ver, o sea, en algún sentido podría agarrar ese tono, pero digo, no lo he explorado tanto por ahí, por, por lo doloroso que puede ser eso o lo dramático también, pero sí, supongo que hay mucho por explorar en ese sentido político del agua y tanto la crisis que empezó como a ponerse más grave el año pasado en Monterrey, también es un problema que se presenta mucho acá en Arizona. Sí hay, yo antes estaba viendo en la ciudad de Phoenix y Phoenix es una ciudad que va eventualmente se va a acabar el agua en los siguientes años. Es algo que ya se sabe, ¿no? O sea, los ríos se han ido bloqueando, o sea, ha habido mucho desvío de agua. Eh, es una ciudad en la que, no teóricamente, no sé cuál sea la palabra, o técnicamente quizá, en la que no debería haber presencia humana en ese lugar por lo desértico. O sea, es una ciudad que es como imposible habitar. Pues es de las ciudades más calientes del mundo, está en el top 5. Y entonces mantenerla en el estado en el que la gente la quiere mantener es la cosa más costosa y poco sustentable que hay.
Sin embargo, hay un exceso de uso de agua, o sea, hay muchísimos, no sé cuántos hay, y también aquí en Tucson, muchísimas, por ejemplo, campos de golf, que son de los que más consumen agua. Y es una cosa como forzadísima, porque ves la ciudad y hasta tiene muchas áreas verdes, pero es todo como con un esfuerzo Sí, sí. así exageradísimo, ¿no? Entonces, sí es un problema súper grave y me ha interesado mucho el tema del agua y de la cosecha de agua. Acá en Tucson vive Brad Lancaster, que es uno de los importantes personajes de todo este tema de la cosecha de agua. Y él tiene como muchas técnicas muy importantes y libros al respecto. Y me he interesado en ese tema, sin embargo, todavía no ahora sí que he sumergido por completo en eso, ¿no? Pero sé que se puede avanzar mucho socialmente en ese sentido durante los próximos años y creo que inevitablemente eso va a suceder conforme ese recurso empiece a carecer más. Creo que se va a voltear más la mirada a otras técnicas del uso del agua. Sobre todo, o sea, el trabajo de Lancaster tiene mucho que ver con la captación de agua de lluvia. Y, por ejemplo, aquí no me sé las cifras y no quiero decir algo súper equivocado, pero la lluvia en Tucson es como llueve durante esta etapa que le llaman monsoon, que es como si fuera, como esta cosa que solo sucede en esta parte, Sí. que es esta como temporada de lluvias súper intensas a finales del verano, y esa es como la temporada de lluvias y el resto del año casi nunca llueve, entonces se pensaría que es muy poquita el agua que se recibe, pero en su trabajo él habla mucho de cómo con esa agua sería suficiente casi que para todo el año si se utilizaron como las técnicas de captación correctas. Y él explica cómo sería eso, ¿no? Y cómo se reduciría muchísimo el consumo de agua y todo esto. Entonces, de que hay soluciones, pero pues, y ahí la parte densa, ¿no? Como siempre hay intereses políticos y todo esto, y económicos, etcétera, y eso es lo que impide realmente que, ahora sí que el agua fluya, ¿no? O sea, siempre hay gente que está extrayendo y llevándosela de un lado a otro y haciendo dinero con eso y dejando gente sin agua, etcétera. Lo mismo que pasa pues en Monterrey, ¿no? Que las empresas transnacionales enormes tienen todo el agua, tienen millones de litros de agua y etcétera y luego le echan la culpa a la sociedad que consume el 1%, ¿no? Y te dicen que mejor te bañes una vez a la semana, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, siempre hay eso, pero bueno, más o menos eso es lo que yo veo, pero digo, no tengo ningún como expertise en la parte política Ya. de ese tema. Perfecto. Bueno, pues básicamente un poco esa era la intención. No sé si quisieras agregar alguna cuestión ahí que esté pasando por alto. Yo creo que ha sido súper interesante lo que nos has compartido. Creo que lo único así que, o sea, otras dos cosas que me vienen a la mente, bueno, hay una que es como la que creo que es para mí dentro de mi investigación como la esencial, ¿no? Que tiene que ver con, volviendo al tema de los cuerpos de agua o de la tina o lo contenido, a mí me hace pensar mucho y me ha evocado mucho esto del útero materno. O sea, se me ha hecho siempre como un espacio de protección. Estar en agua siempre me ha hecho sentir como mucha tranquilidad. Muchas veces cuando me siento desesperado, estresado, ansioso, etcétera, entrar a ya sea meterme a la tina o bañarme o entrar a una alberca, al mar, etcétera, me cambia totalmente. Y creo que eso más o menos nos hace a todos. Entonces, empecé a ver también como esa conexión mucho como con el útero materno y con esta idea que también me parece súper importante de que cuando empezamos a escuchar fue dentro de un medio acuático, cuando se desarrollaron nuestros oídos. Entonces, como mucho de la investigación que yo tengo o la curiosidad que yo tengo tiene que ver con el origen de las cosas, me interesa mucho el origen de la escucha, cómo fue que empezamos a escuchar, qué fueron los primeros sonidos, cómo se formaron nuestros oídos, por qué ciertas frecuencias percibimos, otras no, etcétera. Entonces eso me pareció muy importante. Yo sentía que al estar escuchando bajo el agua y haciendo música y produciendo música bajo el agua y todo esto, tenía que ver también, tiene mucho que ver con la búsqueda de ese origen. Y el agua también tiene eso que es el origen de la vida, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece por un lado poético, pero por otro lado creo que también tiene mucho potencial artístico y sonoro. Sí, es fantástico. Ese tema sí que a mí en lo personal me escapa de como de
de una posibilidad de, no de entender, pero sí como de crear. O sea, me hace fantástico ese enfoque, que creo que... Sí, sí, yo te digo, como muchas veces he sentido que, o sea, en este proceso, y te decía que gran parte de como la metodología o lo que sea, ha sido como escribir mucho. Siento que muchas de estas ideas, lo que te decía, como que se quedan en lo literario porque son cosas que abarcan, o sea, que son como abrumadoras, ¿sabes? Como que dices, bueno, es que esta idea está súper potente, pero todavía no sé cómo trasladarla a sonido, o todavía no sé cómo se va a llevar a cabo en mi práctica, ¿no? Pero son ideas que van como abriendo puertas, ¿no? O sea, siento que como que ya se expandió o ya encontré una nueva, como si estuvieras como quitándole capas a la cebolla, ¿no? O sea, como que ya encontré una nueva dimensión a toda la investigación que estoy haciendo que no había visto antes, ¿no? Pero como que vas caminando intuitivamente y vas descubriendo nuevas capas y nuevas capas. Y para mí esa es una como de las más mm, profundas. Y ciertos ejercicios que he hecho y grabaciones tienen mucho que ver con lo que yo llamo como grabaciones anfibias, que son poner micrófonos en el agua y poner micrófonos fuera del agua y captar ambos. O sea, y creo que hay momentos muy interesantes que se captan desde ahí. O sea, como que siento que el panorama queda como muy extenso porque pues nunca escuchamos así, a menos que tengamos los oídos la mitad dentro del agua y la mitad afuera, o un oído en el agua y un oído afuera, no. Pero se me hace como que con mucha cualidad tímbrica, súper rica, cuando justo mezclas como estas dos señales, bajo el agua y fuera del agua. Eh, pero bueno, sí, Eh, esa. en ese sentido, algo que me hace eco con base a lo que he estado experimentando en estas semanas. O sea, yo he detectado dos variables, que es el líquido, o sea, el agua en esta ocasión, y el recipiente. Entonces es muy Ah, interesante también que el recipiente es el vientre, ¿no? También desde exacto. una perspectiva, bueno, que ahorita es un tema súper relevante, el tema de género también es sin entrar en detalle, no soy un experto ni mucho menos, pero es también fantástico como esta relación del líquido recipiente. Totalmente, sí, y es súper, súper importante y por eso yo siempre lo sentí, que es yo digo la palabra arquitectónico, pero lo que me refiero es como a la parte del espacio de la música, se me hace súper fascinante y que tiene que ver con lo acústico, con la acústica. Pero es que siempre siempre el sonido está contenido o sea, digamos, valga la redundancia, en un contenedor, siempre está dentro de un cuerpo en cualquier cuarto. Y eso pareciera como si se volviera más evidente cuando se trata de la escucha en un medio acuático, que estás adentro de cierta... yo sigo, o sea, porque lo que más he explorado es una tina, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que el material influye muchísimo. O sea, es algo que ya sabemos desde estudiar acústica y explorar el sonido y música en distintos espacios, ¿no? Que nos damos cuenta cómo es más reflejante cierto material que otro y cómo el vidrio afecta o cómo la madera, etcétera, o cómo influye en el sonido, ¿no? Pero algo que yo me he dado mucho cuenta es eso justo en el agua, o sea, cómo lo que está resonando es la respuesta del espacio a las frecuencias que están siendo emitidas, ¿no? O sea, como que yo me daba cuenta en ciertas tinas que es como, bueno, se encuentra como encuentras las frecuencias de resonantes, pero también la cualidad tímbrica del sonido cambia muchísimo de acuerdo al material con que está hecho ese espacio en donde estás reproduciendo eso. Y como decía ahorita, o sea, siento que en el agua es más evidente, todo es como que pareciera estar como más amplificado y también cuando escuchas en un espacio tan reducido se vuelve muy evidente cómo suena ese material, cosa que no es tan común que hagamos en el aire, ¿sabes? O sea, casi pocas veces estamos escuchando música en un espacio tan cerrado, digamos, si estuvieras en una caja metálica y reprodujeras música a cierto volumen, identificarías rápidamente cómo resuena ese metal, cómo afecta ciertas frecuencias, se vuelven más brillantes, cómo ciertas frecuencias están medio enmascaradas. Y si hicieras eso mismo en un espacio de madera, sería una experiencia totalmente diferente, escucharías otras cosas que no se escucharon en el primer medio, etcétera. Pero sí, o sea, esto que dices como de la materialidad y el contenedor es un tema fundamental cuando se trata de estudiar esto. O sea, es algo de lo que me he dado cuenta. Fantástico. Pues ahora sí que si no tienes nada que agregar, yo por mí estoy más que satisfecho con toda la información que nos has compartido. Sí, no, yo creo que ya es toda.
Ahí se van abriendo siempre muchas variantes, o sea, hay muchas cosas que van saliendo, también está el tema de la iluminación, la luz en el agua, o sea, hay cosas que son como paralelas y se puede ir para allá, ¿no? Pero sí, o sea, me da mucho gusto que estás haciendo como investigación en torno al agua porque también se vuelve como un feedback, ¿no? Entre nosotros, o sea, como yo te decía que en ese proceso casi no he involucrado a más gente, como que ha sido una investigación súper propia y a veces leyendo cosas, pero más que nada ha sido como muy empírico de yo estar tratando, improvisando cosas, pero ya que tú estés trabajando en eso y estamos teniendo estas conversaciones, también a mí me hace como volverle a dar vueltas a estos temas y revivir como muchas ideas que están a lo mejor un poco asentadas. Pero sí, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar acerca de esto. No, al contrario, al contrario. Pues agradecer aquí al artista Patricio Coronado, cofundador del sello Transitory Tapes. Gracias a Ibermúsicas por el apoyo al proyecto acuático y bueno, muchas gracias Patricio por tu tiempo. Gracias a ustedes.